Decimos juntos, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Amén. Yo declaro que jamás serás el mismo. Los niños menores de 12 años, perdón, mis hermanos jóvenes que están a cargo de los adolescentes, no lo sabía, pero percibo que es necesario que los adolescentes se queden por hoy. Perdónenme por no habérselos comentado antes. Es algo que percibo en este instante, en el nombre de Jesús. Los niños pueden salir hasta 12 años, por favor. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y ahí está el tema en las pantallas, mi hermano. Ahí lo puede usted ver. Terminando con los casi cristianos. Terminando con los casi cristianos. Amén. Es un mensaje retador. Yo sé que en un momento vas a pensar que el pastor viene con la espada desenvainada, pero no es así. Además, tú sabes muy bien, hermano, que yo hasta pudiera regañarte, pero te irás contento. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús. Obviamente es algo que no lo haré. Y es algo que yo estoy seguro que transformará tu vida a partir de esta ocasión, como lo hemos declarado. Terminando con los casi cristianos. Terminando con los casi cristianos. Lo vamos a basar en el libro de los Hechos, capítulo 19, verso 1 en adelante. Si tienes la Biblia, por favor, tómala. Y si no trajiste tu Biblia, lo cual espero que sea la última vez que suceda en este año, por favor, ve a las pantallas, míralas. Ahí está lo que vamos a leer hoy. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Verso 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Gloria a Dios. Hermanos, nuestros tiempos son una época diferente a cualquier otra época que se haya vivido en este planeta. Nunca antes. Nunca como hoy tenemos medios de comunicación tan efectivos que es tan sencillo comunicarse entre personas desde un lugar muy remoto de este planeta hasta el otro en un mismo instante, incluso viendo el video, la imagen de la persona con la que estamos conversando en tiempo real. Todos estos avances, hermano, que ha traído la ciencia, la tecnología, ha traído cosas buenas, pero fenómenos que antes no se daban. ¿Sí? Y uno de estos fenómenos que hoy en día estamos viviendo y que no se veía en otra época es el fenómeno de establecer relaciones humanas, incluyendo noviazgo y matrimonio, por internet. ¿Alguien ha oído hablar acerca de eso? Gente que se compromete en matrimonio, en noviazgo, por internet sin haberse visto nunca antes, sin haber tratado entre ellos, lo cual, hermano, resulta de lo más ridículo, pero se da. Y digo que es ridículo porque si tratando con la persona y intentamos iniciar una relación, se complica la relación, si
teniendo cierto trato con la persona con la que tratamos de entablar una relación, se vuelve difícil, ¿cuánto más, hermano, con personas de las que no tenemos ningún conocimiento? Si conociéndonos las mañas las cosas salen mal, ahora imagínate no conociéndonos nada. Esto, hermano, provoca que gente establezca cierta relación a distancia. Incluso han surgido agencias matrimoniales que tienen como propósito eso, que dos personas a una distancia muy amplia, muy grande, se conozcan, se relacionen, establezcan un noviazgo, se casen, y dependiendo del número de personas que estas agencias logran unir en matrimonio, se puede decir que es una buena agencia o que es una mala agencia, que ha tenido éxito o que ha fracasado. De la misma manera, la iglesia, mi hermano, somos una agencia matrimonial entre Dios y las personas que no le conocen. El propósito que tenemos tú y yo es que los hombres puedan amistarse con Dios, puedan conocerse. Tu responsabilidad y mi responsabilidad como iglesia es que podamos llevar a la gente en una relación con Dios a través de todos los medios que podamos. Ahora bien, si nosotros como una agencia matrimonial celestial no llevamos a una relación con Dios a la gente, entonces fracasamos. No importa qué tanto trabajo hagamos. No importa qué tanto nos esforcemos, ni cuántas actividades tengamos. Podemos hacer muchas cosas, hermano, que pueden parecer muy bonitas, que pueden divertirnos, hacernos pasarla bien. Pero si no llevamos a la gente a una relación con Dios, entonces hemos fracasado. En el pasaje que te acabo de leer, vamos a encontrar al apóstol Pablo llegar a la ciudad de Éfeso y encontrarse a 12 hombres que son discípulos de otro hombre llamado Apolos, ¿sí? El cual era un excelente orador, un excelente predicador, muy efusivo, pero sin buenos resultados espirituales. Apolos, hermano, estuvo en Éfeso discipulando a toda esta gente, a estas 12 personas, pero los dejó a medias. Los dejó casi cristianos, pero no eran cristianos. En Rema tenemos que tener mucho cuidado y vamos a ver esta enseñanza, hermano, como un ejemplo de cómo podríamos estar trabajando con la gente en muchas cosas y estarlos enseñando a muchas cosas y sin embargo no llevarlos a una relación con Dios. Líbrenos Dios de esto, porque entonces esta iglesia ha fracasado. No fuimos llamados a entretener a nadie. No fuimos llamados a mejorar la cultura del mundo tampoco. No fuimos llamados a mejorar la educación ni a mejorar las relaciones humanas, sino que fuimos llamados a reconciliar a los hombres con Dios. ¿Cuántos sabían esto? Con ello, hermanos, si tú y yo logramos hacer que los hombres se reconcilien con Dios, que las mujeres se reconcilien con Dios, entonces nuestra sociedad cambiará. Entonces, sí, nuestra cultura mejorará. Entonces nuestras formas de gobierno serán mejores. Entonces como sociedad seremos una mejor sociedad. Por eso tenemos que darle más importancia a la razón por la cual Cristo nos ha traído a esta ciudad. Este es el principio que quiero que veamos en el capítulo 19 del libro de los Hechos. El apóstol Pablo había ido a Atenas. Predicó un mensaje en Areópago que fue tremendo. Imagínate estar Pablo frente a todos los filósofos griegos de la época. Gente que había crecido con las enseñanzas de Aristóteles, de Platón. ¿Sí? Gente que había escuchado a diferentes filósofos griegos que podría mencionarte y que cada uno de ellos habían influido en la manera de pensar de cada uno de los griegos. Pablo se para ahí y empieza a filosofar con ellos y les empieza a mostrar que toda su filosofía es hueca si no tienen a Cristo en su interior. Todos quedaron fascinados con la predicación de Pablo, con la enseñanza de Pablo, pero lo consideraron un loco. No, Pablo tiene razón, o sea, Pablo sabe mucho. Pablo nos deja callados, pero está loco. Porque nos habla de un Dios que se hizo hombre, que vino a morir por todas las personas
que murió, que resucitó y que se sentó a la diestra del Padre y que podemos ser salvos gracias a Él. ¿Cuándo se ha visto, decían ellos, que un Dios venga a morir por los hombres? Y es que los dioses en los que ellos creían eran dioses que solo buscaban su propio bienestar. Muchos de ustedes saben acerca de la mitología griega y son dioses que solo buscan sus propios intereses. Así que ellos no podían concebir a un Dios que amara a los hombres más que a su propia vida y que la hubiera entregado con tal de salvar a los hombres. Para ellos se les hacía ilógico. Así que consideraron a Pablo un loco. No podían aceptar esto. De ahí, hermano, Pablo se va a Corinto. Y Pablo entiende que no tiene caso estar hablando filosofías. En Corinto, por eso les dice lo siguiente ahí a los hermanos de Corinto. Les dice ahí en 1 de Corintios capítulo 2, verso 1 en adelante. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Verso 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Él dijo, ¿para qué sigo hablando filosofías? Si nuestro mensaje es el mensaje de Jesucristo. Así que ahí en Corinto fundó otra iglesia. De ahí se fue a otros lugares del Asia Menor, fundó iglesias y terminó bajando a la ciudad de Éfeso, donde había estado otro hombre llamado Apolos. Ahí en Éfeso, hermano, encontró a 12 personas que él pensó que eran cristianos. Al menos se hacían llamar discípulos. Pero solo eran casi cristianos. No eran cristianos realmente. ¿Te has encontrado alguna vez un casi cristiano? Que parecía, pero no era. Hoy, hermano, quiero enseñarte 3 cosas. A través de esta enseñanza vamos a ver 3 cosas. Primero, vamos a ver los casi cristianos de Juan el Bautista. Segundo, vamos a ver los casi cristianos de Apolos. Y tercero, vamos a ver los cristianos de Pablo. Vamos a ver cuál es la diferencia. Amén. Y dentro de ello, vamos a buscar que si entre nosotros hay algún casi cristiano, deje de serlo y se convierta completamente en un cristiano. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Qué bueno que Dios va a hacer algo en el nombre de Jesús. Nadie es casi cristiano por decisión. Es casi cristiano por ignorancia. ¿Sí? Ahora, déjame hablarte acerca de los casi cristianos de Juan el Bautista, que lo voy a ir mezclando con los casi cristianos de Apolos, para que puedas entender la similitud que había entre ellos, y además, porque los casi cristianos de Apolos lo eran porque solamente les habían enseñado la doctrina de Juan el Bautista. Así que, obviamente, los casi cristianos de Apolos eran similares a los casi cristianos de Juan el Bautista. Juan el Bautista, hermano, fue enviado a predicar un mensaje de introducción, a preparar el camino al Señor. No fue enviado, hermano, a que hiciera discípulos. Al menos no después de la llegada de nuestro Señor Jesús, o del inicio del ministerio de nuestro Señor Jesús. Juan no tenía como propósito predicar el Evangelio. ¿Sí? Ese no era el propósito de Juan. Vino solo para preparar, para allanar el camino del Señor, a hacer que los hijos volvieran el corazón a sus padres, que sus padres volvieran su corazón a sus hijos, que la gente se empezara a portar mejor porque iba a aparecer el Mesías. ¿Sí? Es decir, les venía a ayudar, a indicarles cómo poder purificar el corazón para poder entender lo que Cristo iba a enseñar, pero Él no iba a predicar el Evangelio. Ahora bien, en el propósito de prepararle el camino al Señor, Juan el Bautista sí cumplió. Pero Juan después, hermano, que Jesús aparece en escena, sigue teniendo discípulos. En vez de decir, bueno, ya llegó el Señor, yo me jubilo, me voy de vacaciones a Cancún y ahí le dejo las cosas al Señor. Entonces, no, Él agarró todavía y siguió teniendo discípulos. Mientras todos debieron irse con Cristo, Él agarró y retuvo a algunos y dijo, estos son míos. Estos no van para allá. ¿Sí?
Y ese fue el error de Juan. Y eso produce casi cristianos. Déjame regresar al pasaje con el que iniciamos. Verso 2, por favor, de Hechos capítulo 19. Pablo les preguntó una cosa a estos 12 discípulos que estaban ahí en Éfeso. Les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Esta es una pregunta muy importante. Un casi cristiano no puede responder esta pregunta. ¿Sí? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Estas personas, hermanos, fueron discipuladas en la doctrina de Juan el Bautista. Juan el Bautista sabía que vendría uno que bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Pero Juan el Bautista nunca vivió esta experiencia. Él nunca vivió estas cosas. Estas personas fueron discipuladas por Apolos. Y Apolos tampoco sabía nada acerca del Espíritu Santo. Era un excelente predicador, un excelente orador. Toda la gente se quedaba con la boca abierta por la manera en que exponía lo que él sabía acerca del Cordero. Pero sucedía que hablaba de cosas que no sabía. Él no sabía, no conocía realmente a Cristo. Había oído de él, sabía quién era el Cordero, sabía quién era el Salvador del mundo, pero no tenía una relación con Cristo. ¿Has oído de cristianos que saben cuál es el camino, la verdad y la vida? Sí, que saben que no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo, pero que no conocen a Jesucristo. ¿Has oído hablar de ese tipo de gente? Pues de este tipo de personas era de las que estaba enfrentando Pablo. Así que Pablo, hermano, tiene el propósito de distinguir si estos discípulos, a quienes consideró cristianos al conocerlo, ya habían sido llenos del Espíritu Santo. Y cuando ellos responden, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, Pablo se da cuenta que ni siquiera son cristianos. No han pasado por la primera experiencia del Espíritu Santo, mucho menos por la segunda. Entendió que eran casi cristianos, sabían solo lo que Juan a través de Apolos les había enseñado. Mira lo que dice Juan 1:29. El siguiente día Juan el Bautista vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo sabían quién era el Cordero, pero no tenían una relación con el Cordero. Pablo les habla acerca de esto porque realmente ellos no habían nacido de nuevo. Qué interesante, hermano, es que Apolos les haya hablado solo la doctrina de Juan el Bautista. ¿Y cuál es la doctrina de Juan el Bautista? Aquel que conoce quién es el Cordero, quién es el mediador entre Dios y los hombres, aquel que sabe que es necesario nacer de nuevo, pero que no ha nacido de nuevo. Solo sabe las cosas, pero no las ha vivido. Esos son los casi cristianos. Tienen todos los conocimientos, pero no tienen una relación personal con Cristo. No le obedecen. Son casi cristianos, pero todavía hacen su propia voluntad. ¿Por qué hacen su propia voluntad? ¿Porque son malos? No, porque no conocen a Cristo. No han podido nacer de nuevo. ¿Sí? Ahora bien, sabían acerca de Cristo, pero no conocían a Cristo. Qué peligroso, hermano, es ser una persona que sabe la doctrina, pero que no tiene una relación con el Dios que profesa en su credo. Ese es uno de los grandes problemas de nuestra época. Mira, a más o menos por ahí antes del tercer siglo de nuestra época, cuando el cristianismo se hizo oficial, antes de que Roma declarara el cristianismo la religión oficial del imperio, los cristianos eran perseguidos. Tú has escuchado de esto. Agarraban a un cristiano o lo quemaban vivo, o lo llevaban al circo romano y ahí eran o quemados vivos, o decapitados, o torturados y luego obviamente muertos, o eran echados a los leones. Cualquiera de estas cosas podía pasar. ¿Sí? Así que en este tiempo la iglesia se reúne a escondidas. No hace una reunión como esta que tú y yo tenemos, lo cual es una bendición directamente de Dios para ti y para mí, y que tú y yo a veces no aprovechamos porque decimos, hoy no tengo ganas. Vamos para el próximo domingo. Cuando Dios ha hecho cosas grandiosas para que tú y yo nos podamos reunir. Hay algunos lugares en Chiapas donde no se pueden reunir así como tú y yo.
donde si se reúnen así, el pueblo los saca, los corre y les quita sus propiedades, sus bienes. Algunos de ellos han muerto por esto. Gloria a Dios, porque tú y yo podemos hacerlo con toda libertad, una puerta abierta ahí y un letrero afuera y nadie nos molesta, bendito sea Dios. Ahora, en este tiempo sí eran perseguidos, así que cuando alguien quería hacerse cristiano, no creas que luego lo llevaban a la iglesia, porque podía ser un espía del imperio y los podían atrapar y matar a toda la iglesia. Así que lo que hacían es, cuando alguien se interesaba en ser cristiano, le mandaban una persona para que le explicara el mensaje de salvación, para que lo discipulara. Y una vez que lo discipulara, le preguntaba, ¿estás dispuesto a dar tu vida por Cristo? Y él decía, estoy dispuesto. Entonces lo bautizaban. Y una vez que lo bautizaban, entonces ahora sí lo traían a la iglesia y le decían, este es uno más de nosotros, ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, se ha bautizado y está dispuesto a dar su vida por Cristo. Esto era lo que sucedía antes del siglo III. Pero llegó un emperador romano, el cual de repente agarró y dijo, a partir de hoy este imperio es cristiano. Y al día siguiente todos ya eran cristianos. Ya no fue necesaria el discipulado de estas personas. Así que todo esto, hermano, cada uno traía todavía sus propias creencias, las mezcló con cristianismo. Eso fue dando lugar al oscurantismo, que pasó por la Santa Inquisición y por todo ese tipo de cosas que vienen del infierno. Todo por no tener una relación con Cristo, por solamente saber que la salvación es a través de Él, pero no conocerle. Así que a partir de ahí empezaron a bautizar al que quisieran. Lo hacían así como remojando pollos, nada más, ¿sí? Ahora, esto se convirtió en un problema porque de esta forma se empezaron a crear casi cristianos. Antes arriesgaban su vida por el Señor, después ya no era necesario. Y como ya no los discipulaban igual, esto trajo una degeneración del cristianismo. De la misma manera, Pablo se encuentra a 12 hombres que saben acerca de Cristo, pero solo lo que Juan el Bautista les había enseñado. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos dijeron, ¿ese? Sí. Y ellos, ese es. No, pues sí. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Por qué? Porque sé que ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué más sabes? Pues nada más. Y hay que meternos al agua porque somos una generación de víboras y necesitamos pasar por el agua para arrepentirnos. Es lo único que se sabían ellos. Así que mira, hay gente que luego te dice, ¿le quieres hablar de Cristo? Y dices, no, pastor, yo creo mucho en Dios. Cuando alguien te dice eso, te está diciendo que realmente no conoce a Cristo. Porque una persona que conoce a Cristo te empieza a hablar de las maravillas que el Señor ha hecho en su vida. No te dice, yo creo mucho en Dios, yo tengo mucha fe. No, Él te dice, el Señor vino a mi vida, me transformó, desde entonces le busco con todo mi corazón. Es como cuando le preguntas a alguien acerca de su novia, ¿sí? Y él nos agarra y dice, yo nomás la quiero mucho. No, agarra y dice, es que es maravillosa. O la muchacha, que es más común que las mujeres hagan esto, hablar de sus nombres, un hombre maravilloso, es estupendo, es extraordinario, se parece al pastor, etcétera, cosas por el estilo, ¿sí? Solo una ilustración, hombre. Déjenmela pasar nada más. Ahora, mira, de esa manera, cuando alguien ama, te presenta características de la persona que ama, te muestra que hay una relación. Pablo creía que ya eran cristianos y que solo necesitaban la segunda experiencia. ¿A qué me refiero con esto de la segunda experiencia? En el siglo I, hermano, era imperativo que toda persona que aceptaba a Cristo tuviera una segunda experiencia al ser lleno del Espíritu Santo. Yo sé que algunos de ustedes vienen de iglesias en donde les enseñaron solamente a tener una experiencia y que con esa se deberían de conformar. Sé muy bien también que cuando esta enseñanza se transmita a través de Maná Estéreo, allí en Saloa, en el Cesar, Colombia, generará también muchas controversias con hermanos de otras iglesias. Pero tengo que enseñarte lo que la palabra de Dios dice. Ese es el propósito con el que Dios me puso aquí y no puedo hacer otra cosa. Así que déjame demostrarte, ¿sí? Mira, hay una primera experiencia. Hechos 19:2 otra vez. Pablo les pregunta,
¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pablo se da cuenta de que si no tienen la primera experiencia, menos tendrían la segunda experiencia. Son dos experiencias diferentes. No se preocupen mis hermanos, si oyen gritos, nuestros niños están celebrando un día especial hoy por la fecha que generalmente, tradicionalmente se celebra en este país. Así que por eso ellos están allá celebrando, van a tener regalos, piñatas, etcétera. Así que alégrate en el nombre de Jesús. Nuestros niños están pasándola bien. Amén. Que Dios bendiga a mis hermanas que están allá a cargo, a mis hermanos también. Ahora bien, son dos experiencias diferentes. Alguien podría decir, pastor, ¿qué no recibí el Espíritu Santo cuando me convertí, cuando acepté a Jesús como mi Señor y Salvador? Efectivamente sí. Sí recibiste el Espíritu Santo cuando aceptaste a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Pero hay una segunda experiencia. No me lo creas a mí. Hermanos pastores de otras iglesias que alcancen a escuchar eso y que no hayan creído en esta segunda experiencia, les pido por favor que tengan la paciencia de escucharme. No puedo hacer nada más que hablar algo que está en la palabra de Dios y finalmente cada uno tendrá que decidir. Amén. Pero mira, déjame mostrarte lo que dice Juan 20:22. Jesús está con sus discípulos y dice la palabra, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Los discípulos que están recibiendo el Espíritu Santo. ¿Sí? A partir de ahí ellos ya tienen el Espíritu Santo en ellos. ¿Sí? Jesús sopló el Espíritu Santo para vida en los discípulos. Pero a los mismos discípulos, en Hechos capítulo 1, ¿sí?, les ordenó lo siguiente, fíjate bien, estando juntos, ¿les qué? Les mandó, no les sugirió, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Verso 4, o el que sigue. Estamos en el verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Te fijas? Ya habían recibido el Espíritu Santo cuando sopló en ellos. Pero ahora les dice, no se muevan de Jerusalén, ahí quédense. Ahí quédense. Ya tienen el Espíritu Santo en ustedes, pero hay una segunda experiencia, la cual tienen que esperar y no moverse de aquí, de Jerusalén. ¿Sí? Y el verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que el Señor estaba diciendo, ustedes necesitan las dos experiencias. Jesús, ¿qué no? Cuando soplaste no nos impartiste el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo está dentro de ustedes, pero hay una segunda experiencia que necesitan esperar aquí en Jerusalén, y esa no es dentro de ustedes, esa vendrá sobre ustedes. Y ellos esperaron y recibieron esta segunda experiencia. La primera experiencia te hace cristiano, la segunda experiencia te hace útil. En la primera experiencia entra el Espíritu Santo en ti y produce el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paciencia, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Amén. No son varios frutos, es un solo fruto manifestado en cada una de estas características que te acabo de mencionar. Ahora bien, en la segunda experiencia, el Espíritu Santo viene sobre ti. No dentro de ti, sino sobre ti, con dones y capacidades para que le puedas servir. Cuando recibes en tu interior, hermano, el Espíritu Santo, recibes vida. Pero cuando tú te metes al Espíritu Santo, entonces recibes capacitación en dones espirituales para poder servirle. Es como cuando bebes agua. Cuando aceptas a Cristo, el agua está en tu interior. Pero hay una segunda experiencia, donde el agua te cubre completamente. Está por fuera de ti, que es exactamente una muestra de lo que sucede en el bautismo en agua. En esta segunda experiencia, Dios imparte dones, ¿sí?, los cuales los puedes encontrar en 1 Corintios 12. ¿Sí?
Esto es poder sobrenatural de Dios, porque la obra de Dios se hace en sus fuerzas y no en las nuestras. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, una persona, hermano, necesita las dos experiencias. La primera experiencia, ya te dije, te hace cristiano. La segunda experiencia te hace útil, te hace siervo. Necesitas las dos. Una persona debe crecer en el fruto de Dios, que es interior, pero también debe de crecer en capacidad o poder exterior para poder servir. Estas dos experiencias es la que siempre la iglesia procuró. Ahora bien, Pablo entendió que los discípulos de Éfeso no habían tenido ni la primera y mucho menos la segunda experiencia. Tuvo que reiniciar con ellos para que pudieran tener las dos experiencias. Si ya recibiste a Cristo, gloria a Dios. Tienes la primera experiencia, pero necesitas ser capacitado en poder para servir sobrenaturalmente. Te vuelvo a repetir, porque la obra de Dios no se hace en nuestras fuerzas. Zacarías 4:6. Mira. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es mi palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Él es el que hace la obra de Dios. Tú y yo no podemos sanar a nadie. Eso es lo que requieres para poder imponerle las manos a alguien y que sane. Tú y yo no podemos, hermano, convertir a nadie. Esa es una obra del Espíritu Santo. No podrás hacer nada sobrenatural. Solo Él es el único que puede hacer cosas sobrenaturales. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, tal vez te enseñaron y dijeron, no pasó, pero eso es algo que ya pasó, ya se cumplió y ya no debe de volver a suceder. Mira, no es así. Vemos en las Escrituras que cada vez que aceptan al Señor, ellos reciben el Espíritu Santo por haberle aceptado, pero luego les imponen las manos para que pudieran ser llenos del Espíritu Santo. No solo lo vemos sucediendo en Pentecostés, sucedió también después en la casa de Cornelio. Y después sucede ahora en Éfeso. Así que fueron en ese tiempo, pero hoy siguen siendo dos experiencias. Discúlpame si soy enfático, porque debes de entenderlo correctamente. Mira, para mostrarte que eso es algo para hoy también, déjame leerte Hechos capítulo 2, verso 38. Para mostrarte que no es algo que ya pasó y que ya no debe suceder. Mira, y déjame explicártelo. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y qué recibirás? ¿Sí? El don del Espíritu Santo. Verso 39. Ahí va. Porque para vosotros es la promesa. ¿Para quién? Para los judíos, porque les estaba hablando a judíos. Déjame mostrártelo. Tenme paciencia. Porque para vosotros es la promesa. Es decir, para los judíos. Y para vuestros hijos. Es decir, los hijos de los judíos. Y para todos los que están lejos, judíos que no vivían en Israel. Y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Dios te llamó? Entonces también es para ti. Esta segunda experiencia es para todo aquel que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador y que ya tuvo la primera experiencia de tener en su interior el Espíritu Santo. Ahora tiene que venir sobre ti el bautismo que te dará poder para servir a Dios y poder manifestar la gloria de Dios en cada rincón de esta ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Así será en el nombre de Jesús. Ahora, todo aquel que acepta a Jesús ya tuvo esa primera experiencia, pero necesita la experiencia de ser lleno del Espíritu de Dios. Ahora bien, Juan el Bautista tenía un ministerio casi cristiano, pero el ministerio de Juan no era cristiano. Por lo mismo hizo casi cristianos. Juan no enseñó nada del Nuevo Testamento, nada. Solo debería de haber indicado quién era el Cordero y de ahí jubilarse. Ahora bien, el bautismo de Juan no hacía convertidos, solo hacía arrepentidos. Hechos 3:19, mira, dice la palabra de Dios, así que arrepentíos sí
y convertíos. Arrepiéntete de tus pecados. Juan solamente los hacía que se arrepintieran. Padre, perdóname. Señor, prometo echarle ganas de portarme bien ahora sí. Eso era todo lo que podía hacer el ministerio de Juan. Nada más. Le vamos a echar, como buenos mexicanos, ¿va? Le vamos a echar ganas. Y nos vamos a portar bien. Ahora sí lo prometo. Muchos todavía actúan como si estuvieran bajo el ministerio de Juan. Vamos a echarle ganas. Ahora sí vamos a portarnos bien. No. Convertidos implica una nueva vida en ti que te hace vivir de manera diferente, aún sin que tú te des cuenta. ¿Te acuerdas aquellos que nos hemos convertido? Que después de haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador nos convertimos y después se nos salió decir una grosería y algo adentro de ti como que se torció y dijiste, perdóname, Señor, ¿por qué me sentí tan mal? Si antes yo decía unas terribles y esta que es de las más sencillitas me hizo sentirme mal. Bueno, porque te convertiste. Amén. Ahora, es así como Dios pretende que vivas la vida cristiana. Él es el que te ayuda a vivir. ¿Quieres hacer algo malo? Tienes la oportunidad, pero de repente hay algo que te dice, no. Y tú dices, no quiero meterme en eso, no quiero. Gloria a Dios, Señor, soy tuyo, yo me retiro de esto en el nombre de Jesús. Y alguien te puede hasta decir, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para no ceder ante esa presión? Y entonces es el Espíritu de Dios en ti. Ahora bien, estas personas no cambiaban, nomás pedían perdón y le pedían a Dios fuerzas para portarse bien. ¿Has oído de gente así? Que nomás pide perdón, pero no cambia. Si yo sé, va, todos extrañados. Pues eso donde hay, o sea, no, como que no, les cae de raro, yo sé que, porque no hay gente así en Rema, pero existen. Gente que solo se arrepiente, pero no se convierte. Solo tienen remordimiento de conciencia. Híjole, pues sí que estuvo mal, eso no estuvo bien, pero pues ya ni modo, ya pasó. A echarle ganas. ¿Sí? No, yo sé, me miran con esos ojos porque como los ovnis, ¿no? Pastor, ¿de verdad son reales? Sí. Estoy hablando acerca de estas personas, de los ovnis, esos no son otra cosa. El enemigo está detrás de esto, alguna vez tal vez te hablaré acerca de todo esto. Ahora bien, Juan debería de preparar el camino al Señor, lo cual hizo bien, pero luego debería de haberse hecho a un lado, y eso fue en lo que Juan falló. Juan lo entendió muy bien, mira, vamos a Juan capítulo 3, verso 30. Juan el Bautista entendía que eso era lo que debería de hacer. Él dijo, es necesario que Jesús crezca, pero que yo mengüe. Sin embargo, no menguó, siguió teniendo discípulos. Es que es difícil tener el poder, tener cierto respeto y luego hacerse a un lado para entregárselo todo a Cristo. O sea, como que está difícil. Como que no cualquiera. Y Juan no lo hizo. Él siguió teniendo discípulos. ¿Para qué quiere discípulos si allí está Cristo? Imagínate que Cristo está haciendo reuniones aquí en el salón de al lado. ¿Quiénes de ustedes permanecerían conmigo? ¿Qué es este gordo feo? Allá está el Señor. ¿Sí? Obvio. ¿Quién podría, hermano, correría yo para allá para que siquiera hacer ujier de aquel lado? ¿Sí? Y no estoy demeritando la función de mis hermanos, pero me refiero a que aunque aquí soy pastor, aunque allá no lo sea, allá mi Señor está, vámonos todos para allá. Él es la razón. Cuando estemos en la presencia de Dios, estando allá, cuando el Señor haya venido sí está bien dicho, ¿no? Cuando estemos en la presencia de Dios, ya no me llamarás pastor, me llamarás hermano Porfirio. ¿Te acuerdas de mi hermano? Sí, porque ahí estará el buen pastor. Amén. Imagínate que yo todavía les diga, a ver los de Rema, vénganse para acá. Sí, que Cristo está teniéndonos para allá, pero no, nosotros nos vamos a reunir de este lado. O sea, ¿sabes lo que le pasó a alguien que quiso hacer eso? Agarraron y le presentó luego inmediatamente para abajo. ¿Sí? No se puede hacer eso. Juan se equivocó. Siguió teniendo discípulos. Cuando Cristo está ahí, así de ilógico como te suena, el que pudiera yo tratar de llevarlos ya estando en la presencia de Dios a una reunión aparte, así es la equivocación de Juan. Mira,
Mateo 11, 2 al 3 nos habla de esto. Al oír Juan en la cárcel, ya está en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos. Oye, ahí está Cristo, ¿qué estás haciendo con discípulos tú? Verso 3, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos otros? ¿Sabes cómo terminó Juan? Le cortaron la cabeza. Juan tenía que entender que solo hay una cabeza y es Cristo. No puede haber dos cabezas. Así que Juan, cuando trata de hacer su grupo aparte del de Cristo, le cortan la cabeza. No puede haber dos cabezas, solo una. Y ese es Cristo. Amén. Todo lo que está en la Biblia tiene una razón de ser. Y por eso es que no lo quemaron vivo, no lo mataron a espada, lo decapitaron. ¿Sí? No puede haber dos cabezas. Cada vez que trate de haber dos cabezas, una saldrá decapitada. Lo digo por los matrimonios en donde las esposas a veces quieren ser la cabeza del hogar. No se puede. Te van a cortar la cabeza, hermano. Sí, ten cuidado. Sí, yo lo digo por amor a ti. Sí, a tu esposo no, al contrario. A él lo van a tratar de reafirmar como cabeza. Sí. Si no está siendo del suficiente carácter, mi Señor entrará ahí y le dará carácter. En el nombre de Jesús. Ahora bien, Juan tenía que entender que no podía tener un grupo. Su trabajo era llevarlos a Cristo. Y cuando Cristo ya se presenta, él tiene que hacerse a un lado. Los 12 discípulos que Pablo encuentra en Éfeso han oído acerca del camino del Señor, acerca del Cordero de Dios, pero tienen otra cabeza que no es Cristo, por eso no son salvos. Pablo decide llevarlos de Juan el Bautista a Cristo para que dejen de ser casi cristianos. Es decir, hay que cortarles la cabeza, hay que dejar una sola cabeza y esa tiene que ser la de Cristo Jesús. Así que Pablo los bautiza, en otras palabras los mata, los entierra. Tienen que morir porque todavía están haciendo su voluntad. Y el que todavía hace su propia voluntad, ese es un casi cristiano. El que hace la voluntad de Dios, ese sí es cristiano. Amén. Ahora bien, imagínate que yo te dijera, mira, va a venir una persona que fue casi salva de un incendio. ¿Qué te indica eso? Casi se salvó. ¿Sí? O sea, ¿qué te indica eso? Pues que no, que se quemó. Te voy a traer una persona que casi se salva de un accidente. O sea, ¿eso qué quiere decir? Pues que no se salvó. Es exactamente lo mismo con un casi cristiano. Casi se salvaba, pero no. Como aquellos que las hermanas solteras, jovencitas solteras dicen, es excelente persona, es maravilloso hombre, nada más le falta Cristo. O sea, nomás. ¿Ah? Casi cristiano. Sí, porque se vuelve, es una maravilla, ¿no? Casi es cristiano. Pero el hecho de que casi lo sea, es decir, casi se salva del infierno. Y si te digo que casi se salva, ¿qué quiere decir? Que no se salvó. Exactamente. ¿Sí? O sea, nada más para que veas lo que implica solamente la palabra. Ahora, por cierto, para aquellas hermanas que tienen ese problema de estarse fijando en personas que no conocen al Señor, de verdad, les recomiendo vengan a ver esa película el 18 de enero. De verdad, van a entender por qué no pueden. Sí, para mis hermanos jóvenes, que no falte ninguno, por eso es que no lo voy a hacer este viernes, porque ellos no van a estar. Que no vaya a faltar ninguno. Van a entender por qué. Jesús mismo le explica a una persona, bueno, obviamente Jesús en un personaje de esta película, le explica a una persona por qué no puede tener de esposo a una persona no creyente. ¿Sí? Y vas a entenderlo y vas a estar de acuerdo. Te lo recomiendo, trae gente nueva, gente que nunca haya aceptado a Cristo, te lo puedo asegurar. De 20 que vengan, 19 aceptarán a Cristo. Te lo puedo asegurar. Casi me comprometo a que eso suceda, en el nombre de Jesús. Ahora bien, por eso es que Jesús habla acerca de nacer de nuevo. Juan 3:3 dice así, ¿te acuerdas? Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una conversión.
Sí, verso 7 todavía le repito otra vez, no te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo, es necesario. ¿Sí? El casi cristiano es un totalmente perdido. Amén. Es casi cristiano. Bueno, no, pero sus papás conocen. Me dice el pastor, fíjense que estoy saliendo con una persona, es cristiano. Bueno, él no va a la iglesia, pero sus papás sí. ¿Y eso qué? ¿Sí? Jesús o Dios nada más tiene hijos, no tiene nietos. ¿Sí? Esa persona tiene que conocer al Señor. Vas a entender a qué me refiero. Ese día, sobre todo mis hermanos, mis hermanas que tienen este problema de que es que en la iglesia no hay nadie que me guste. Vas a entender qué hay detrás de todo esto. Ahora bien, estos 12 discípulos de Apolos sabían quién era el Cordero, sabían quién era el camino, pero no hacían la voluntad del Cordero, tenían que morir. Le dijeron, Pablo, ¿qué tenemos que hacer? Le dijo una sola cosa, muéranse. Muéranse, es todo lo que tienen que hacer. ¿Sí? Eso es lo que representa el bautismo en agua. Que te vas a morir, que ya no vas a vivir por tu voluntad, sino por su voluntad. Que ya no vas a buscar tus propósitos, tus sueños, sino sus sueños, sus propósitos. De eso se trata. Nada más que a ti y a mí no lo hacen con agua dentro de la misericordia de Dios, pero debería de ser con tierra. ¿Sí? 2 metros, échenle toda la tierra encima y decirle en el nombre de Jesús, ya te bautizamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que también esto generó otro conflicto que muchas personas, como ven este pasaje, que dicen, les preguntó Pablo, ¿en qué fueron bautizados? Él dijo, en el bautismo de Juan. Y ella le dice, Juan bautizó solo para arrepentimiento y que después los bautizó en el nombre de Jesús. Ahora dicen unos, no, es que no hay que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino solo en el nombre de Jesús. Eso es falso. No es verdad, no es así. Estas personas fueron bautizadas al estilo de Juan el Bautista. Juan el Bautista no bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan el Bautista los metía en el agua y los sacaba, nada más. ¿Estás arrepentido? Sí. Ah, bueno, y los sumía y los sacaba, nada más. Pablo viene y les dice, señores, ya no es así. Ahora se acepta a Cristo como Señor y Salvador y se convierte uno y se muestra ese cambio exterior a través del bautismo en el nombre del Padre, como lo dijo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así, nada más. No puedo ahondar más en ello porque el tiempo no me lo permitiría. Ahora mira, Pablo les dice otra vez, les dijo, recibir, Hechos 19:2 por favor, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos dijeron, fíjate, ni siquiera hemos oído. O sea, ¿quién es el causante de este problema? Apolos, su pastor. No les enseñó. ¿Sí? Apolos era un ministerio incompleto. Mira, para que conozcamos más de Apolos, yo sé que ya vamos sobre la hora, te pido paciencia. Hechos 18, verso 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Fíjate bien, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Verso 25. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Ah, muchas gracias, hasta ahí alcanzo a verlo bien, gracias. ¿Solo conocía qué cosa? O sea, era bueno. Imagínate, ya no les decía como Juan, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la tierra, de la ira venidera? No, lo que él agarraba y le decía, tal vez lo decía de otra manera, generación de reptiles, o sea, más sabroso el asunto, nada más, como, no dijo reptiles, ¿qué se lo sabe? Pero sí que bonito, ¿sí? O sea, era elocuente, lo decía de una manera bonita, pero era lo mismo a fin de cuentas. Hijos de reptiles que pueden andar por el agua y en la tierra, ¿sí? Y dijeron, o sea, que podemos andar en todo ambiente, o sea, que es bien contentos. No sabían de qué se trataba, pero contentos, ¿sí? Dice, lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, verso 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, que eran discípulos de Pablo, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios, es decir, lo acabaron de discipular. Agarraron al pastor y dijeron, pastor, qué mensaje bárbaro, qué manera de exponerlo, qué manera de predicar, pero le falta Cristo, ¿sí?
todo bien, todo perfecto, hágalo así, pero le falta a usted saber que el asunto no terminó en que Cristo es el Cordero de Dios. Jesús vino, murió en la cruz, resucitó al tercer día, sí, se sentó a la diestra del Padre, y todo aquel que en Él cree es salvo, y tiene como promesa también sentarse a la diestra del Padre, y tiene como promesa en este tiempo el bautismo del Espíritu Santo. Le explicaron todo. ¿Sí? Era muy elocuente, muy bueno para hablar, pero no sabía nada. Cuando alguien sabe solo de oídas y predica, produce solo casi cristianos, pero no cristianos. Aquí viene una pregunta, hermano, y esta pregunta me da pena a mí, porque obviamente el responsable soy yo. ¿Hasta dónde en Rema tenemos ese mismo problema? Gente que sabe del Cordero, pero que no tiene una relación con el Cordero. Gente que sabe que Cristo murió en la cruz por ellos, pero nunca tienen una relación, una comunicación con Él. Gente que sabe que en Cristo está la vida, pero que no tiene la vida de Cristo en ellos. Que solo tienen la información en la cabeza, pero que no ha bajado a su corazón. Perdóname si no he sido un buen pastor, perdóname si no te he enseñado bien, pero en los próximos meses el propósito de la iglesia será el poder discipularte y enseñarte, darte bases para que establezcas una relación personal con Cristo. Amén. Apolos estaba predicando acerca de otra época. Mientras Jesús no iniciaba su ministerio, hermano, las enseñanzas de Juan el Bautista estuvieron bien. Pero cuando apareció Jesús, las enseñanzas de Juan caducaron. Dios tiene tiempos, un tiempo que se llama Kairos, que es un tiempo dispensacional en el cual Dios trabaja de cierta manera, pero luego lo modifica para hacer algo más. Y esto va avanzando constantemente. Pero con frecuencia el hombre se queda con una enseñanza anterior y no ve lo que Dios va a hacer más adelante. Mira, Mateo 13:52. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Me han acusado a veces de que yo nada más yo no predico casi del Nuevo Testamento, aunque estos últimos 3 meses he estado hablando solo del Nuevo Testamento. Pero saco mucho del Antiguo Testamento, porque un escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Sí? No desechamos lo viejo, pero tiene que traer algo fresco y nuevo. No puedes solo tener lo anterior, tienes que renovarte, hermano. Por eso cuando tú me dices hace años, yo estaba en las cosas de Dios metido y yo experimenté grandes cosas de Dios, eso ya no sirve ahora. Tienes que renovarte, tienes que actualizarte. Apolos hablaba de cosas pasadas a pesar de ser un buen orador. Todo cristiano, hermano, tiene la obligación de leer las Escrituras, pero obtener revelación nueva para compartir lo que Dios está diciendo a su iglesia en este tiempo. Apolos no tenía la voluntad de hacer las cosas como para el Señor. Así que él agarraba y hacía todo al ahí se va. Porque no conocía a Cristo. De hecho, Pablo lo echa de cabeza en una de sus cartas. Mira, 1 Corintios 16:12. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué. ¿Cuánto le rogó? Mucho. Que fuese a vosotros con los hermanos. Mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir, no quiso. Yo, su cobertura le ordené, pero él no quiso. Si no tuvo la voluntad de ir por ahora, siempre quiere hacer lo que le da la gana, porque estaba metido todavía en la doctrina de Juan el Bautista. Pero irá cuando quiera. Así, cuando tengo por ejemplo, cuando le den ganas de ir. Porque así es él. Cuando le dan ganas nomás. Cuando se le antoja. ¿Sí? Eso es lo que Pablo está hablando. Así que al principio, hermano, Apolos no edificaba el cuerpo de Cristo, solo lo emocionaba. Pastor, yo creo que vamos a crecer porque vi como 30 llorando. Están emocionados nada más. Todos se quedaban con la boca abierta al oír a Apolos y él pensaba que se convertían.
Por eso, hermano, cuando les sabes de Cristo, no te conformes con que lloren. No te conformes con que se emocionen. Llévalos a que se arrepientan y se conviertan al Señor. Bautízalos. Tú imponle las manos para que sean llenos del Espíritu Santo. Toda persona que ha sido llena del Espíritu Santo puede imponer las manos sobre otro para que sea lleno del Espíritu Santo también. No solo hagas convencidos, haz que se conviertan. Apolos hacía casi cristianos y por eso Dios envió a Pablo para terminar con los casi cristianos y hacerlos cristianos. En Rema, a partir de este año, hermano, serás edificado, discipulado a través de las células para terminar con los casi cristianos. Empezaré a pedirles a algunos de ustedes que abramos células en sus casas y que ustedes, con la capacidad que mi Señor ha puesto en ustedes, empiecen a pastorear a estas ovejas y los lleven hasta hacerlos cristianos, hasta que tengan una relación personal con Dios. No, para esto no nos moverán ni el número de personas, ni nos moverá otro tipo de intereses más que el provocar que la gente establezca una relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y este debe ser el trabajo de la iglesia. ¿Trabajo de quién? ¿Y quién es la iglesia? A través de ustedes. A eso fuiste llamado. Trataremos de edificarte, fíjate bien, a través de las células. Si no vas a una célula, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer sacarte de tu casa y llevarte a fuerzas a una? Muy probablemente, hermano, o no muy probablemente, es seguro, estamos muy cerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y no puede encontrarnos de la manera en que estamos. ¿Cuántos dicen es verdad? No debe encontrarnos así. En el nombre de Jesús. Te vamos a edificar a través del devocional. Sí, léelo por favor todos los días. Te edificaremos a través de las redes sociales, a través de la página de internet portal6640.com, a través de los servicios en la iglesia, de reuniones de hombres, de reuniones de mujeres, de reuniones de matrimonios, reuniones de jóvenes. Incluso haremos reuniones de niños. En el nombre de Jesús. Me comprometo, hermano, a que nos aseguraremos que recibas el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Con esto estaremos buscando que en Rema ya no haya casi cristianos. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús. ¿Cuántos solamente han tenido la primera experiencia y no han tenido el bautismo del Espíritu Santo? ¿Habrá alguien aquí que no habla en otras lenguas? Es que me enseñaron que eso no es de Dios. Más adelante habrá un miércoles en el cual te enseñaré acerca del bautismo del Espíritu Santo y ministraremos el Espíritu Santo a todo aquel que quiera. Pero esa es la razón por lo que no has podido vencer malos hábitos, pecados. Esa es la razón por la que no has avanzado en tu vida, por la que no has podido servir al Señor como tanto anhelas en tu corazón. Amén. Así que ahí donde estás, por favor, hermanos, habla con Dios y dile: Señor, yo sí anhelo esta segunda experiencia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te necesito, Cristo. En el nombre de Jesús. Habla con Él. No quiero ser un casi cristiano. Padre, tú me has llamado. Y necesito la segunda experiencia. Necesitas entender la doctrina de Cristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La segunda experiencia solo viene cuando es el más grande deseo de su corazón. Así que en el nombre de Jesús, pídele a Él: Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Quiero pasar de ser un casi cristiano a ser cristiano. Quiero conocerte. Quiero entablar relación contigo. Quiero hablar y que tú me respondas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.